Libro 2 de Crayon. No piense como un humano. Autor: Lee Carroll. Parte 6. Cuestiones sobre vidas pasadas. Pregunta: ha mencionado el karma de grupo y ha asegurado que más adelante diría algo al respecto. ¿Cómo funciona? Respuesta: esto se encuentra en el corazón de la mayoría de las lecciones kármicas. Se trata también de uno de los mecanismos universales más complejos. Es algo plenamente comprendido y puesto en práctica por ustedes mismos, pero desgraciadamente resulta difícil explicárselo mientras se encuentran en periodo de aprendizaje, debido a su complejidad y a su incapacidad para comprenderlo plenamente. Quizá algunos de ustedes tengan sentimientos intuitivos de que muchas de las personas que les rodean han estado con ustedes anteriormente, durante las vidas pasadas, de que su madre actual fue su hijo con anterioridad y que antes de eso fue su hermana. Eso no es nada ilógico ni se corresponde con un pensamiento pobre. La verdad es que es mucho más probable que se trate de un hecho antes que lo contrario. Si considera que tiene que trabajar a través del karma con aquellos que lo produjeron en primer lugar, entonces también tiene que darse cuenta de que ustedes trabajaron juntos para crearlo y de que también tienen que trabajar juntos para aclararlo. Eso exige un esfuerzo de entidad de grupo y en consecuencia un karma de grupo. En las encarnaciones pasadas, quizás tuvo usted un padre que le pegó o conoció a personas que fueron deshonestas con usted, o tomó decisiones que tuvieron como resultado la muerte o el sufrimiento de ciertos individuos. En estos tres ejemplos, creó complejos lazos kármicos de grupo. Estos individuos y grupos regresan con usted en diferentes momentos, en forma diferente, para elaborar su relación respecto de su impronta kármica. Por ejemplo, su experiencia pasada con su padre puede que fuera la causa de que usted se sintiera abandonado hoy. Este sentimiento prevalece en su vida, aparentemente sin razón alguna, hasta que sea capaz de demostrar amor por su hija, que puede ser su padre que ha regresado. A veces, el miembro del grupo no es más que un catalizador y no regresa con usted. Se limita a plantar la semilla para que usted lo elabore y no juega ningún otro papel en el proceso de aclarar el karma. En otras ocasiones, cosa que sucede con mayor frecuencia, juegan un papel activo en aclarar el karma, pero no siempre como en el ejemplo del padre, siendo el objeto de la aclaración. No es exacta la idea según la cual el karma es siempre una inversión del papel de una vida a otra. Los asesinos no regresan para ser asesinados, y los que cometen malas acciones no vuelven para que se cometan malas acciones con ellos. Lo más probable es precisamente lo contrario, es decir, que a menudo cuenta usted con otra oportunidad para experimentar una mala acción por parte del mismo grupo y elaborarla y pasar por ella hasta ser iluminado. ¿Se da cuenta de que esa elaboración también puede afectarlos a ellos? Y eso también forma parte de la aclaración o de la oportunidad para efectuarla. Todo esto está relacionado con la intuición, con el aceptar poder allí donde éste se encuentre disponible y con alcanzar finalmente la iluminación del sí mismo. Si toma usted malas decisiones que hieren a otros, quizás se encuentre de nuevo con la misma oportunidad. Pero en esta ocasión contará con la posibilidad de permitir que la intuición y la conciencia sean las que gobiernen sus actos, en lugar de dejar que lo hagan el ego o la emoción. En el caso de aquellos que le hicieron daño, quizás han regresado en posiciones similares de la vida, como una oportunidad para que usted reaccione de un modo diferente ante ellos, aclarando así
el temor relacionado con los acontecimientos pasados. Los miembros del grupo aparecerán muchas veces en su vida, solo durante un corto espacio de tiempo, para ser simplemente los que pongan en marcha el proceso de la aclaración del karma, ayudándose a sí mismos a aclarar también su propio karma. También existe una gran cantidad de karma impulsado por acontecimientos singulares. Un ejemplo de ello sería una muerte violenta porque la persona ha caído o se ha ahogado. La siguiente expresión puede encontrar en usted un gran temor a caerse o a ahogarse, a pesar de que no vea ninguna razón por la que eso debiera ser así. Se trata de temores que también hay que elaborar y por los que hay que pasar, y tienen mucho que ver con la confianza intuitiva en el funcionamiento del universo en su vida, y no con aquellos otros que le rodean. Existen lo que he descrito como fantasmas de su expresión. Se trata de temores sin fundamento, y sólo existen con el único propósito de ser superados, es decir, aclarados. La razón por la que todo esto es tan complejo es porque hay tremendos atributos interactivos entre los individuos y los grupos. Evidentemente los grupos se superponen, y si se ha encontrado alguna vez viajando de un lugar a otro durante toda su vida, quizás se pregunte cómo pueden relacionarse los grupos con usted, a pesar de lo cual, eso es lo que hacen. Vaya donde vaya, siempre encontrará a alguien que está en ese lugar para ayudarle de algún modo, y viceversa. Además de esta complejidad, existe la dimensión añadida del tiempo en la Tierra. Algunas entidades llegan para pasar sus vidas con usted. Algunas llegan para aparecer en su vida solo durante un breve periodo de tiempo y luego se produce la muerte. Algunas llegan incluso con el único propósito de morir. En todos estos casos hay lecciones que aprender en relación con cada aparición y desaparición de esas personas en su vida. Y como ya se ha dicho, hay lecciones de oportunidad especialmente poderosas que rodean un acontecimiento dramático como la muerte, el trauma, la guerra y los desastres naturales. Este factor de tiempo exige que las entidades esperen para reencarnarse, a veces durante toda una vida, de modo que pueden ser muy jóvenes, mientras que usted es mucho más viejo. Una vez que usted haya fallecido, ellas se relacionan con otro grupo, de modo que se da cuenta de la complejidad que supone todo esto. Sería algo similar a un juego tridimensional de ajedrez con miles de piezas, a cada una de las cuales se le ha asignado un movimiento diferente. Una interactúa con muchas y muchas interactúan con una. Esa es la razón por la que cuando pierde a seres queridos o amigos no tiene ni la menor idea de si van a regresar rápidamente o van a esperar hasta que la mayor parte del grupo se encuentre con otras personas. Además de todo esto, tiene que considerar también la posición física sobre la Tierra. Todos ustedes han formado parte de las grandes civilizaciones del planeta en uno u otro momento. En muchas ocasiones lo han hecho con el mismo grupo, pero no siempre ha sido así. Por regla general, los grupos tienden a permanecer juntos para facilitar el período de aprendizaje, a pesar de lo cual seguirá encontrándose con personas, incluso en las antípodas de la Tierra, a las que tiene la sensación de haber conocido, que pueden haber sido acompañantes para otra entidad que continuó su camino o se graduó. Un acompañante es alguien que se encarna en lugar de un miembro del grupo que ha terminado, para facilitar el mismo karma que esa otra entidad que ya no puede regresar tendría que haber contribuido a aclarar. El acompañante es una clase de individuo muy diferente y a menudo aparecerá desequilibrado con respecto a la sociedad. Se trata de una forma humana de elaborar un karma que no es suyo, para beneficio de todos aquellos que lo rodean y que lo necesitan.
En relación con el fenómeno que ustedes denominan intromisiones, hay dos escenarios posibles. Uno, cuando es apropiado, hay quienes se hacen cargo durante una encarnación porque un humano previamente existente ha terminado con el karma y puede marcharse, pero para el universo es más valioso, por razones de conjunción en el tiempo, cambiar de almas dentro del mismo cuerpo, para permitir que otro acuda sin necesidad de someterse al nacimiento biológico. Esto es algo más común después de un coma prolongado o de un sueño de alguna clase capaz de cambiar la vida. 2. También es común que la misma entidad se reencarne dentro del mismo humano durante su mismo tiempo de vida. Eso se produce a menudo después de una experiencia cercana a la muerte, o de un trauma de alguna clase en el que la muerte humana pudo evitarse aparentemente, después de lo cual el individuo parece haber cambiado para siempre debido a la experiencia por lo que ha pasado. El universo utiliza estos dos métodos para acelerar la conjunción kármica del grupo. Una cuestión evidente que puede plantear se refiere a la cifra física de humanos. Ya les he dicho que el todo nunca cambia, pero que ahora hay muchos más que antes, de modo que, ¿de dónde han venido? La respuesta a esta pregunta es todavía más compleja. Estas personas se encontraban en periodo de aprendizaje en otros lugares y probablemente en un grupo estelar. Recuerde que su servicio al universo es el propio de uno que es un guerrero de la luz. Usted se mueve constantemente para entrar y salir del periodo de aprendizaje, y yo no especifiqué que eso se produjera siempre en la Tierra. Cuando se gradúe aquí, quizás pase un periodo de aprendizaje en alguna otra parte. En conclusión a su pregunta, querido mío, sea consciente de que todos aquellos que le rodean juegan un papel activo en su vida y que se trata muy probablemente de almas antiguas que han estado muchas veces con usted. ¿Le permite eso tener una perspectiva diferente respecto de ellos? Pregunta. Sé que ya ha contestado parcialmente la pregunta sobre las masas que están muriendo ahora en el planeta, pero ¿no podría elaborarla un poco más? Sigo teniendo problemas para comprender esto. Respuesta. Siempre experimentará usted una reacción ante la muerte, incluso ante la muerte apropiada, pues representa el dolor y el sufrimiento de la tierra y la dureza biológica. No tenga nunca la sensación de que estará libre de esta empatía, pues forma parte de su equilibrio. Es apropiado y correcto que experimente pena por esas almas que se encuentran en un periodo de dureza, y es honroso que desee prevenir usted su dolor. No puede hacer nada para impedir que grandes grupos de humanos perezcan en este tiempo. Eso es algo que ya se ha iniciado y que continuará así durante años. Ahora mismo, mientras lee esto, se están produciendo muchas muertes de las que ni siquiera se informa, y eso forma parte del escenario general para el planeta. En las series anteriores hablé de esto en más de una ocasión. Ya le dije entonces que hasta el 1% de todo el globo estuvo implicado durante un periodo de tiempo. Eso representa a grupos kármicos enteros, grupos que no tienen ninguna esperanza de recibir iluminación o de continuar el camino. La ironía aquí es que en la vieja energía estos grupos podían permanecer. Ahora, en cambio, la nueva energía exige que partan. Para ellos no hay movimiento hacia adelante y tampoco hay aprendizaje. Es apropiado y sus almas están ansiosas por continuar adelante. Se trata de grupos que sabían que esto podía sucederles cuando llegaron y se entregaron a un gran propósito con ese fin.
Estos grupos especiales son los que le producen ansiedad y van a experimentar un regreso inmediato como humanos bien dotados con el aura de color índigo. Su terminación va a ayudar intensamente al planeta y eso forma parte de su nueva oportunidad y del proceso de transmutación tal como ha sido abordado previamente. Me doy cuenta y comprendo la paradoja que representa todo esto para ustedes, pues son criaturas de amor, nacidas en el espíritu y tienen toda la intención de seguir propósitos humanitarios. Haga lo que pueda por ellos, pero no desespere con su dolor, puesto que tiene honor de propósito, especialmente para los niños. Obsérvelo todo en el seno de la sabiduría universal. Llore si eso le sirve de consuelo, pero finalmente llegue a una comprensión madura del modo en que funcionan las cosas en la gran imagen general. Pregunta: ¿hay algo nuevo que pueda decirnos acerca del mecanismo de funcionamiento de la vida pasada y que pueda ayudarnos ahora o en el futuro? Respuesta: ofreceré comprensión para aquellos que tengan que enfrentarse con la aclaración del karma de vidas pasadas. Existe un atributo humano que es también un atributo del alma. Algunos de ustedes ya han determinado que un humano tiene un ciclo de tiempo mientras está sobre la Tierra, que es rápido o lento, o algo situado en un punto intermedio entre ambos. Ustedes lo miden en años. Lo utilizan como ayuda para explicar por qué una persona tarda tanto tiempo en efectuar cambios, o por qué otra lo hace tan rápidamente. Pero no es esta la variable que deberían esperar. Aunque el método para determinar el ciclo de un individuo es en su mayor parte correcto, lo que no saben es que el ciclo de tiempo también será el mismo para ese alma. Será el mismo para ese alma cada vez que llegue a adquirir expresión. Fue el mismo en la última expresión y será el mismo en la siguiente. Esto es un atributo del alma y se relaciona con la pauta de vibración universal, así como su ciclo de tiempo sobre la Tierra. Es uno de los diversos atributos que se llevan a la expresión y que pertenecen al alma y son permanentes. Este atributo no es biológico, sino que su origen es universal. No puedo explicar esta variable de pauta que pertenece a entidades como yo mismo, como usted, pues se refiere a una terminología y a conceptos que no les serán comprensibles mientras se encuentre en periodo de aprendizaje. La nueva información es que existe también una pauta de vida cíclica que se conjunta con el ciclo del tiempo. Si sabe que una persona está en un ciclo de tiempo 3, entonces debería buscar vidas significativas de importancia kármica en grupos de 3, medidas hacia atrás a partir del actual. No cada periodo de vida es de una importancia kármica tremenda. De hecho, la mayoría de ellos no lo son. Por eso muchos humanos viven sin que nada de importancia suceda en sus vidas, sin aparentes alteraciones, tensiones, aprendizajes, aclarado del karma o iluminándose. Muchos periodos de vida se viven como periodos de descanso entre aquellos otros que son realmente significativos. Recuerde que el tiempo no es importante para nosotros. Solo es un concepto terrenal y por lo tanto, lo que a usted le parece un proceso prolongado y arduo, está todo en el ahora para nosotros. Su alma necesita de periodos kármicos ligeros. Lo que eso significa para usted como trabajador es que puede experimentar mejor los periodos de vida que hayan sido significativos. Si conoce el ciclo de tiempo de la persona, busque el mismo ciclo para periodos de vida significativos, aquellos que ahora están causando el temor y la preocupación. Esto es también un secreto para la clase de lecciones kármicas que intervienen en el proceso. Aquellos que posean ciclos de tiempo muy prolongados, como por ejemplo un 9, tenderán a poseer atributos kármicos más pesados en cada noveno periodo de su vida,
y se mostrarán más inclinados a necesitar ayuda para aclararlos. Una persona con un ciclo de tiempo de 2 tendrá más atributos desplegados en cada segundo periodo de su vida y será más capaz de aclararlos con la vida cotidiana. Busque la tragedia y el aspecto físico con los ciclos de tiempo más prolongados y un karma más humano interrelacionado con los ciclos más rápidos. Todo esto son generalidades, y lo mismo que sucede con el karma. Hay excepciones basadas en los grupos, pero básicamente esta información les servirá. Pregunta: ¿quiere decir que algunos de nosotros asumimos regularmente un karma más pesado que los otros? Eso es algo que de algún modo no me parece justo. Respuesta: ¿recuerda cuando le hablé de que sus suposiciones culturales se interponían en el pensamiento lógico y claro? Este es un buen ejemplo de ello. ¿Quién le ha dicho que cada alma espera su turno en cada lección kármica? Difícilmente podría ser así. Del mismo modo que existe especialización en el servicio, también hay atributos dentro de un grupo de servicio. A este lado del velo, donde adquieren forma humana, todos ustedes son muy diferentes. ¿Pensó acaso que todas las entidades de mi lado son figuras envueltas en túnicas blancas con rostros inexpresivos? Nuestra diversidad le asombraría. Tal como les he descrito en el pasado, nuestros colores son diferentes. Cada uno de nosotros también tenemos nombres, formas, servicios y cosas en las que somos muy buenos. Usted conoce esas cosas, aunque están ocultas para usted. ¿Comprende que su biología sigue la pauta de una imagen mucho más grande? ¿Cree usted que se les proporcionaría tanta variedad de tipos de personalidad en la Tierra para luego, al regresar a este lado del velo, adquirir alguna clase de igualdad genérica mundana? Les amo tiernamente y deseo informarlos acerca de más cosas sobre el tema del karma y de cómo se relaciona con los periodos de vida. Deben saber estas cosas. Su entidad del alma es un especialista en periodo de aprendizaje. En el nivel del alma, algunos están equipados para menores lecciones pesadas y otros están equipados para una miríada de lecciones más pequeñas, del mismo modo que los humanos están equipados con atributos diferentes. Generalmente, esto funciona del siguiente modo. Hay 3 grupos básicos de consideración kármica: el grupo de 1 a 3, el grupo de 4 a 6 y el grupo de 7 a 9. No hay ningún ciclo superior al de 9. Si encuentra a un humano que no encaje en un ciclo repetitivo, entonces puede encontrarse con unas pocas almas especiales que cuentan con múltiples atributos y que pueden variar de ciclos si así lo desean. Quienes posean los ciclos del 1 al 3 son enviados con una apropiada impronta kármica para permitir una elaboración rápida de muchas lecciones, pequeñas pero potentes. Estas lecciones más frecuentes tienen que ver con interrelaciones con otros que se encuentran en periodo de aprendizaje. Estos son los que necesitan aclarar los atributos de lo que ha ocurrido con aquellos que los han maltratado y con aquellos a los que ellos mismos han maltratado. Tienen graves problemas actuales en este periodo de vida con padres o hijos, o con parientes o con amigos. Parecen ser víctimas perpetuas, o sienten la necesidad de golpear y vengarse, o de defenderse constantemente. Esta es la clase de karma que se corresponde con el grupo de 1 a 3. Tal como cabría esperar, el 1 recibe una dosis ligeramente diferente al 3. Quienes pertenecen a este grupo y pueden llegar a aclarar la impronta kármica se verán muy probablemente implicados en ayudar a otros sobre una base espiritual. Todos ellos necesitan aprender la importante lección de la tolerancia, algo difícil para todos los humanos. El grupo de 4 a 6 está distribuido de un modo más uniforme entre todos los tipos de karma. Estos
no solo se encuentran con algunas de las situaciones humanas por las que tienen que pasar, como sucede en el grupo de 1 a 3, sino que también tienen que considerar algunos otros acontecimientos más pesados. Son aquellos que también tienen que elaborar las lecciones relacionadas con más violencia, habitualmente de humano contra humano. Quizá quemaron a alguien hasta causarle la muerte en nombre de Dios, o peor aún, aprendieron a utilizar la negatividad para controlar a otros. Son aquellos que a menudo encuentran una muerte terrible a manos de otros humanos. Entre ellos hay muchos líderes y también muchos humanitarios. Su lección principal es la del perdón, de los otros y de sí mismos. De estos hay muchos más que de los otros. El grupo de 7 a 9 es el que recibe el karma más pesado de la tierra. También aparecen en puestos de liderazgo de todo tipo, pero a menudo mueren violentamente, debido a accidentes como caídas, incendios o porque se ahogan. Sus lecciones consisten en su mayor parte en superar el gran temor que llevan consigo desde los acontecimientos del pasado. El temor es tan grande que a menudo les hace aparecer desequilibrados en sus periodos de vida actuales. Ellos son los que más probablemente se sentirán mentalmente enfermos o estarán totalmente desequilibrados. La razón de que esto sea así es porque llevan consigo atributos tan pesados que habitualmente se exige acción de alguna clase para existir de un modo uniforme en el nivel más básico de la normalidad. La razón por la cual se convierten por lo general en líderes es porque buscan el poder como un método para obtener el control sobre sus propios temores. Yo no sería el crayón si no recordara aquí la numerología. Los totales de cada grupo son 4, 1 y 7 respectivamente, lo que totaliza a su vez 3, que es el número de la manifestación y de la acción. En todos los grupos existe algún temor, pues es una constante humana del karma. He hablado a menudo de los temores fantasmas del periodo de aprendizaje, y con ello me refiero a los temores seminales que todos ustedes llevan consigo, como el temor a que no se les tenga en cuenta, a ser abandonados, a sentirse solos, a caerse o a no alcanzar la altura de aquello que se espera de ustedes. Esos temores son comunes a todos. Recuerde aquí el mensaje inmediato de mi trabajo. El nuevo poder de su implante neutral puede liberarlo de todos estos funcionamientos kármicos. Si no ha recibido esta nueva información, entonces búsquela. Esa es la buena noticia relativa a la nueva ventana de oportunidad para el planeta, y es para toda la humanidad. Es el don que se han ganado. Pregunta: ¿se correlaciona todo esto con las computaciones del ciclo de tiempo que están realizando ahora los trabajadores modernos? ¿A qué bases de computación se está refiriendo? Respuesta: una entidad de ciclo de tiempo es información absoluta y no está abierta a grupos de variación computacional. No obstante, lo que sí varían son las capas de significado asociadas con los números que pertenecen a la fórmula. La fórmula principal que están utilizando ahora mediante los métodos del Nepal son simples, derivados del método ofrecido a aquellos que pertenecieron a la civilización del Valle del Indo hace más de 4000 años. Este grupo solo permaneció durante 600 años, pero abrazó una fe universal que prevaleció y que finalmente se difundió por una zona muy extensa. Como sucede con otras muchas civilizaciones benignas, se mostraron abiertos y a ser conquistados por otros de menor sabiduría. Y es así como fueron diseminados.
Aunque su doctrina permaneció dormida durante muchos años, experimentó un renacimiento mutado en algunas zonas, incluido el propio Nepal, y llevó consigo las semillas del sistema que ahora utilizan ustedes. Intenten elaborar hacia atrás, a partir de sus computaciones modernas, para descubrir esta base seminal. Eso les permitirá acceder a una mejor comprensión en la interpretación, pero no exijan necesariamente el cambio de su proceso actual. Al decir elaborar hacia atrás, me refiero a observar atentamente las suposiciones que existen dentro de la fórmula. Este examen revelará finalmente alguna información oculta acerca de cómo se utilizó originalmente el proceso, y se encontrarán así nuevas formas de aplicarlo e interpretarlo. Si desean saber más sobre la iluminación del grupo del Valle del Indo, descubran cómo establecieron y trazaron sus ciudades. Esta búsqueda les permitirá echar un vistazo fugaz al humor cósmico del que hablo tan a menudo, pues se relaciona con el trabajo del Crayon. Crayon. Recuerde aquí el mensaje inmediato de mi trabajo. El nuevo poder de su implante neutral puede liberarlo de todos esos funcionamientos kármicos. Si no ha recibido esta nueva información, entonces búsquela. Esa es la buena noticia relativa a la nueva ventana de oportunidad para el planeta. Y es para toda la humanidad. Es el don que se han ganado. Querido oyente, gracias por tu invalorable compañía. Necesitamos hacer crecer esta familia de seres que nos gustan, nos interesan estos temas que son tan necesarios en el mundo que hoy vivimos para ayudar a la evolución de la conciencia de la humanidad. Para eso, cada uno de nosotros es muy importante. Te pido que compartas este material para que llegue a ese desconocido que necesita una orientación, necesita enterarse de que existimos, que se pueda sumar. Por supuesto, si no lo hiciste, que te suscribas al canal, que toques la campanita para recibir los avisos de los nuevos videos que subimos, que me regales un me gusta si mi trabajo es de tu agrado, y por supuesto tu generosidad al hacer los comentarios. Para eso también te dejo aquí nuestras vías de contacto para cualquier consulta que quieras realizar por privado. Te doy un abrazo inmenso en la luz y te despido hasta nuestro próximo encuentro. Namaste.